Hola, maestras. Miren, pues ahorita estamos haciendo lo que van a ser las diversas actividades que se van a desarrollar. Estoy haciendo un primer borrador. Espero ya poder habilitar que ahorita ya pueda yo maniobrar más. Para eso voy a hacer esta primera prueba, que es sobre la planeación. Vamos a compartir aquí con ustedes. Y miren, y ahora sí, ya estamos aquí listos. Bueno, maestras. Esta tercera sesión y última corresponde a lo que es el acompañamiento durante la función. Antes de terminar la obra, es conveniente reflexionar sobre las distintas interacciones sociales y educativas en las que ustedes participan, tanto con sus colegas como con los familiares de los niños y niñas a su cargo. Y aquí dice, escriban en el recuadro las cualidades y las actitudes que ponen en juego en esas interacciones y aquello que consideran relevante al momento de realizar el acompañamiento en su grupo. Miren, maestras, aquí yo les estoy poniendo un ejemplo de que es observar, escuchar, ser respetuoso, paciente, aportar de estrategias que ayuden a mejorar alguna solución o problema, integrador en los actos que también convivamos con ellos, tanto dentro como fuera de la escuela. Eso es a lo que se refiere esta primera actividad, que nosotros tomemos en cuenta a partir de nuestra propia experiencia, que es el acompañar en nuestra función, cómo lo hacemos con nuestros compañeros, con los niños, con los padres de familia. Y esto es lo que iríamos nosotros a completando. Aparte de lo que les puse aquí de conclusión en grupo, ¿qué más aportarían ustedes? ¿Qué le agregarían? Dice, elenco reunido. En esta segunda parte, maestras de elenco reunido, se dice la sinfonía que nos acompaña. Bueno, en base a la sinfonía que nos acompaña, de acuerdo a lo que nosotros ya mencionamos en aquella primera actividad, podemos poner aquí también, dice, habilidades para el acompañamiento al aprendizaje de los niños, que es el escuchar. La otra sería el observar, ¿verdad? Podríamos poner aquí nosotros en este apartado, observar, perdón. En esa partecita de aquí pondríamos observar, porque así como está aquí el escuchar que nos dice, ¿por qué considera que se les ha dificultado desarrollar el escuchar? Vamos a argumentar, porque en ocasiones no tengo tiempo para atender lo que cada niño o niña desea expresar. Dice que a veces no hay tiempo, que a veces quisiéramos escuchar a todos, pero no tenemos tiempo. En la segunda cuestionamiento dice, ¿qué acciones me ayudarían a desarrollar mejor? Bueno, dedicar espacios para el diálogo con las niñas y niños dentro de los momentos de juego, recreo, buscar esa manera en que los niños puedan platicar y yo aprovechar para escuchar. Y así, maestras, cada una de nosotros de lo que hicimos en la primera parte como características para dar el acompañamiento, para socializarnos, las vamos a ir colocando aquí donde está la línea de habilidad. Todas esas habilidades que tenemos, pero que en ocasiones se nos llegan a dificultar, ¿por qué motivo? Y cómo podemos mejorar para desarrollarlas. En este otro apartado dice cambios en nuestra forma de acompañar. Aquí es una reflexión, compañeras, de cómo nosotros podemos hacer ese verdadero acompañamiento dentro de la enseñanza. Es momento de valorar cómo es el acompañamiento al aprendizaje que proporciona a niñas y niños. Para ello, reflexionen en torno a lo siguiente. ¿Me doy tiempo de conocer los aspectos de cada uno de mis estudiantes? Me aseguro de dar indicaciones de manera clara o comunicar algo de manera puntual. Sé yo explicarme en ese momento, sé poder atender a mis alumnos como corresponden. Me doy tiempo para reflexionar sobre el proceso de cada estudiante cuando le planteo un desafío. Cuando nosotros estamos planteando una actividad en el aula, estoy tomando en cuenta esas habilidades que el niño va a tener para atenderla.
Estoy siendo clara, precisa, acorde a la edad, grado de madurez, inquietud, contextualización de ellos. Esas preguntas que pasaron, compañeras, son para nuestro análisis, ¿eh? Dice, realizar un buen acompañamiento es importante. Reconocer que debemos prepararnos con algunos elementos. Según González, 2018, propone algunos de estas técnicas o formas de lo que debemos de hacer como un buen acompañamiento. Dice, práctica para reflexionar, cuidar, analizar, compartir, conversar, explicar y comprender. Si nosotros tenemos estas habilidades, adelante, hay que seguirlas nutriendo. Si no las tenemos, hay que echarlas a andar y buscar que sean de la mejor manera. Planteamos rutinas que mantienen la organización de lo que hacemos, identificar qué queremos construir, es decir, cómo lograr lo que nos trazamos como objetivo que debemos modificar o ajustar, qué podemos innovar también. Un acompañamiento al aprendizaje de los niños y las niñas es efectivo, sí. Generamos la confianza, la escucha asertivamente. Conocemos los esfuerzos que realizan las niñas, los niños con base a sus posibilidades. Exige compromisos alcanzables y con responsabilidad para que puedan lograrlo. Entienden qué hacen y por qué. Reconocen la importancia que le da a ciertas actividades. Les ayuda a contribuir al conocimiento con su colaboración. Reconoce sus avances. Busca herramientas que lo apoyen a lograr el propósito planteado. Maestras, si todo esto que González nos expone aquí y que nos propone para que realmente realicemos un acompañamiento acorde y adecuado, que se vea con un buen funcionamiento en el proceso de enseñanza de nuestros alumnos y con satisfacción propia, lo estaremos haciendo bien o necesitamos mejorar, enriquecer o apropiarnos de alguno de ellos. Este es de análisis, tanto la anterior como esa es para analizar, compañeras, ¿eh? Para que nosotros tengamos ese momento de reflexionar cómo estamos haciendo los acompañamientos escolares. Y aquí mismo, compañeras, dice realizar un acompañamiento en preescolar. Implica cambiar la manera de mirar a los niños y a las niñas, así como el desarrollo de sus actitudes en el aula. Reflexión sobre las siguientes expresiones relacionadas con el acompañamiento y complete las ideas. Miren, compañeras, aquí está cómo nosotros podemos escuchar a a las niñas y a los niños, ¿verdad? Observar, reflexionar, comprender, usar preguntas, dialogar y conversar y aprender con niños y niñas. En lugar de en esa primera línea, donde es escuchar, nos dice qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? En lugar de, dice, escuchar a las niñas y a los niños, en lugar de solo hablar o elevar el tono de voz para callarlos. Observar el proceso que están siguiendo en lugar de dar por hecho que siguen el ritmo que yo estoy marcando. O sea, que yo empiece a hablar, a dar mi clase sin ver que realmente el niño está desarrollando ese proceso que yo espero con la enseñanza que le estoy dando. El otro es reflexionar cómo aprenden en lugar de considerar que todos llevan el mismo ritmo de trabajo. Yo sé que nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Pero aquí este ejercicio nos dice que pongamos todos esos supuestos que a veces nos dan esa barrera para dar un verdadero acompañamiento que requieren nuestros alumnos. Por decir aquí, comprenden lo que hacen en lugar de que lo damos todo por entendido, podría ser. Usar preguntas en lugar de pensar que ellos ya entendieron y comprendieron el contenido abordado en esta actividad. Dialogar y conversar en lugar de dejar una simple tarea pensando que todos entendieron y que lo van a hacer en la casa sin necesidad alguna que se le explique más.
Aprender con los niños y las niñas, en lugar de dedicar un tiempo más para jugar, interactuar, conocer y que pongan en manifiesto ellos sus aprendizajes. Y así de esas maneras, compañeras, van a ir complementando. Esas actividades son para que nosotros analicemos, reflexionemos sobre el proceso de acompañamiento, ¿eh? Dice, ¿de quiénes nos acompañamos para acompañar? Nosotros nos acompañamos de alguien para acompañar a nuestros niños, nos ayudamos, ¿o qué hacemos? En base a esto dice, la importancia del acompañamiento a niñas y niños por el docente se torna trascendental, particularmente cuando nos referimos a su desarrollo y avance dentro de las instituciones escolares, compañeras. Al in- ingresar a la educación preescolar, a las niñas y niños enfrentan distintas situaciones como el pedagogo de la madre a la persona que los cuida. La comprensión de la dinámica escolar, el conocimiento y la aplicación de las normas fuera del entorno familiar, el aprendizaje de nuevas maneras de participación, entre otras, maestras y maestros. También deben enfrentar estas u otras circunstancias, por tanto, el apoyo es indispensable mediante las niñas y los niños desarrollan habilidades para adaptarse al nuevo escenario y obtener la seguridad necesaria para su desenvolvimiento. Y eso lo vivimos nosotros muy claramente, compañeras, en nuestro nivel preescolar, porque ya sabemos que nuestros niños traen ese gran apego de casa, modismos, circunstancias, ya lo hemos estado analizando durante este curso, ¿verdad? Cómo influye el contexto familiar, social, cultural para toda esta nueva dinámica que el niño va a aprender en la escuela, la formación de conocimientos más significativos, la implementación de normas, reglas de convivencia que le permitan al niño trascender en muchas de sus habilidades, destrezas y la formación y estructura de nuevos conocimientos. Dice, en ese otro apartado nos invitan, dice, reflexionen sobre los desafíos que enfrentan al respecto con las siguientes preguntas. Nos vamos a reunir en equipos aquí ese día y vamos a ir mencionando, maestras, lo siguiente. ¿Cuál es su papel como docente ante el proceso de adaptación de los niños y las niñas? Pues en preescolar nuestro proceso, ¿verdad? Es de acompañar, apoyar, motivar, gestionar un ambiente armónico principalmente. ¿Qué desafío enfrenta ante situaciones en que niñas y niños no han socializado con sus pares por condiciones familiares o de confinamiento? Y pues eso lo vivimos en pandemia y a veces lo seguimos viviendo, ¿verdad? Aquellos niños que son hijos únicos, que son criados por los abuelitos, ¿verdad? Que no tienen esa regla de interactuar, de jugar o de las mismas circunstancias familiares en donde los niños tienen pocas, momentos de interactuar, de jugar, y que cuando llegan al preescolar es una de las manifestaciones de egocentrismo tan fuerte que se da en ellos, el que no pueden compartir, no pueden socializar, no pueden ellos mismos expresarse más por el temor, el miedo, la desconfianza y todas aquellas emociones que los niños experimentan. Dice, ¿qué papel juegan ustedes en este momento en la etapa formativa de los niños? Pues maestras, nosotros, ¿verdad? Las hacemos como de hadas madrinas. Aquí tenemos que favorecer nuestra propia personalidad de nosotros, convertirnos en esas magazas que somos, brindándoles una fortaleza desde un cariñoso saludo, afectuosas palabras, traspasamos nuestras aulas de enseñanza a mundos mágicos de alegría y de momentos de diversión. Dice, ¿cómo han resuelto los retos con las niñas y los niños que ingresan al preescolar por primera vez? Pues el primer reto, maestra, lo resolvemos con la paciencia, el dialogar con nuestras compañeras, el apoyarnos, el buscar estrategias,
el investigar, el entablar diálogos, diseñar estrategias de integración con ellas. Hacemos miles de cosas en este apartado, ¿verdad, compañeras? Para que los niños tengan esa adaptación en su primer escolaridad, que es el preescolar. Están bonitas las preguntas, es cuestión de que analicemos cada una en lo individual, cómo lo hemos ido haciendo. Acuérdense, son para reflexionar, pero que aquí mismo nos van a dar la pauta de valoración de lo que hemos hecho, lo que nos hace falta por hacer y todos estos desafíos que hemos ido viviendo en la educación preescolar. Dice, recuperen las conclusiones del grupo y construyan un decálogo del acompañamiento a las niñas y a los niños. Pues el decálogo, pues acuérdense que son palabras, compañeras, de qué es lo que hemos hecho nosotros, que hemos dado a un ambiente escolar adecuado. ¿Cuál sería otra importante? Mm, afectuoso. ¿Qué más hemos dado? Hay que acordarnos de todo lo que hablamos anteriormente y todo eso, compañera, va a ser parte de lo que va a ser nuestro decálogo que vamos a hacer. Voy a llevar uno ya digitalizado donde vamos a poder nosotros agregar, quitar, poner, ¿sí? En esto nada más lo que sí les pido que para el día de que nos veamos tengamos muy en cuenta qué es lo que hemos hecho nosotros para que lo pongamos como una acción y nos se quede muy bonito nuestro decálogo en el que nosotros hemos apoyado y dado acompañamiento a la adaptación de estos niños y niñas. Dice, la partidura del acompañamiento. Aquí viene otro acto importante, dice, el acompañamiento para el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños es una tarea con diversas aristas. Sí, porque movemos muchas cosas, como lo dice Annie Hovich, citado en Caseret et al. 2019, indica que es parte de la evaluación formativa caracterizada como un proceso de diálogo en el que se intercambian opiniones, demostraciones o se formulan preguntas para apoyar a niñas y niños a comprender su manera de aprender, a valorar su propio proceso y a conocer sus resultados. Para que esta tarea tenga impacto, es necesario llevarla a cabo de manera continua, tener conocimiento de los procesos en que se ubican las niñas y los niños para definir las acciones pertinentes. Y sí, compañeras, partimos de una evaluación cuando empezamos a dar un acompañamiento, ¿verdad? Porque el acompañamiento se parte de esos resultados que vamos teniendo, que Pedrito necesita más atención en el proceso de lectoescritura, que Marcelita necesita que se le oriente más en su psicomotricidad gruesa y así vamos viendo lo que cada uno necesita y dándole esos acompañamientos, articulándonos dentro de nuestras planeaciones, nuestros programas, nuestras actividades, todo lo que conlleva ese mundo mágico de la enseñanza y el aprendizaje a través de las actividades lúdicas y atendiendo por medio de nuestra observación, el análisis, el compromiso y sobre todo las necesidades que van presentando nuestros alumnos. Bueno, aquí también dice que Barocio 2004 nos habla de algunos puntos importantes de lo que es el acompañamiento y nos cita aquí 3 elementos para dar ese acompañamiento dentro de las acciones que definen a los niños y a las niñas, que es la observación, evaluación y planeación, que era lo que mencionaba, ¿verdad? En la anterior. Dice que la observación debe realizar de manera individual, cuidadosa para descubrir y apoyar los talentos personales, ajustar a las demandas que realiza el docente y a los diversidad del aula. No se trata solo de observar datos, sino de observar los detalles. Es como les decía, lo que realmente necesita, lo que quiere, cuestiones afectivas, cognitivas, motrices, sociales, de interacción, ¿sí? En cuanto a la evaluación, implica la búsqueda de información que permite enriquecer el proceso de planeación. El registro anecdótico es una herramienta clave en este
se pretende recuperar aspectos relacionados con los intereses, los aprendizajes, los grados y el nivel de desarrollo, que es cuando ponemos nuestras listas de cotejo, cómo va. Y pues obviamente sabemos que no todos nuestros alumnos van a tener un mismo ritmo de aprendizaje, pero sí podemos ir teniendo una valoración, una estimación y ver qué es lo que necesita y requieren los niños para lograr potenciar todas sus habilidades y destrezas. Y dentro de la planeación, compañera, dice, a partir de los aspectos recuperados en las fases anteriores, que es observación y evaluación, se puede abordar a la planeación de la enseñanza e incorporar acciones que respondan a las demandas, intereses y contextos de niñas y niños. Implica la definición de acciones para dejar atrás las ideas del aprendizaje homogéneo y avanzar en la atención a la diversidad que tienen las niñas y los niños. Y de esa manera, pues es como él nos aborda, ¿verdad? Como de la observación a la evaluación y cómo se hace una retroalimentación dentro de la planeación para mejorar y atender a los alumnos. Y aquí pues también en parejas, compañeras, nos piden pues que hagamos un listado de acciones para el acompañamiento a niñas y niños y nos piden que sean guiadas a través de las siguientes interrogantes. ¿Qué estrategias podemos implementar para favorecer ese acompañamiento? ¿Por qué esas estrategias? ¿Cómo las van a implementar? Sí me gustaría que al menos una estrategia lleve cada una de ustedes y ya de complementamos y ya sacamos todo el cuadro general, ¿sí? Acuérdense, aquí una estrategia que implementemos para mejorar el acompañamiento de nuestros niños, ¿sí? Y ya dándole respuesta a esas tres preguntas: ¿qué estrategia? ¿Por qué es estrategia? ¿Y cómo se implementa? Lectura del cuadernillo rodante, compañeras, y miren, ya que ya llegamos a el primer corte de lo que es la sesión quinta. Dice, le vamos a dar lectura al cuadernillo rodante, yo lo tengo, compañeras, de eso no se preocupen, ya quienes ya lo hicieron, pues ya es cuestión de que nosotros lo leamos y aquí dice que nos sigue invitando pues para a reconocer desde las experiencias personales aquellas situaciones y valorar sus efectos en su vida personal y en su función docente. Compartan sus reflexiones en las siguientes sesiones para conversar respecto a los recursos que identifican que puedan contribuir para el bienestar individual, colectivo, así como el de las niñas y los niños. A partir de lo que trata el de yo juego, tú juegas, nosotros jugamos y todos aprendemos, ¿verdad? Dentro de ese proceso de enseñanza. Y aquí, compañeras, lo que hace ratito hablábamos. La narrativa que se hace en cada uno de los actos dice, acto 3, la escuela contribuye un sueño, una obra en la que participamos todos. La lista de cotejo y el nombre que lleva nuestra narrativa es redacta en primer persona que refiera los desafíos del trabajo colaborativo para la enseñanza y el aprendizaje y cómo contribuir a ello. Esta debe de llevar, compañeras, retomar algunas estrategias para promover el trabajo colaborativo desde su contexto escolar, cómo nosotros lo promovemos, cómo lo llevamos a cabo. A partir de esos acompañamientos que nosotros hacemos con los niños, realmente también nosotros hacemos nuestros propios acompañamientos entre docentes. Retoma algunos desafíos y condiciones que viven en su ámbito de trabajo referente al trabajo colaborativo. Rescato ventajas del trabajo colaborativo en el aula. Si yo doy ese acompañamiento, motivo adecuadamente a mis alumnos, se propicia que entre ellos se apoyen y podamos nosotros contribuir para que los niños sean esos agentes de cambio sociales, activos y se integran a sus actividades con gusto.
Sexta sesión dice, secuencia reflexiva. La esencia del teatro son los actores, también los espectadores. La intención formativa, que maestros y maestras reconozcan la importancia del trabajo colaborativo con otros miembros de la comunidad escolar, otros docentes y familias, e incorporen a su práctica acciones que favorezcan el proceso de aprendizaje de niñas y niños. En la obra de teatro, cada elemento del entorno es importante. La música, las luces, las personas que preparan el escenario, los maquillistas, los peinadores, etcétera. Lo mismo sucede en el entorno escolar, donde también hay aliados que pueden apoyar para propiciar el aprendizaje de niñas y niños de sus grupos, sus colegas y sus familiares. Ya en que yo les hablaba que este curso nos hablaban como en actos, que estamos dando unos actos de acompañamiento, porque dicen que los desafíos y las enseñanzas del aprendizaje que se presentan en preescolar es como el trabajo en un teatro, donde entran diversas portadores para escena, los que se ocupa, los elementos, los guiones, la preparación, la estructuración, e igual en nuestra vida laboral. Y para ello dice, el sombrero de mi experiencia. Aquí, compañeras, recuerden que estamos por cerrar el tercer acto de la obra de este curso, de los desafíos en la educación preescolar. Aún falta un momento para disfrutar en la trama de la enseñanza. Por eso nos invitan que a continuación vamos a desarrollar una técnica de los 6 sombreros de Edward de Bono, que fue creado esta técnica en el 2014. Dice, le invitamos a imaginar y visualizar distintas perspectivas de la práctica docente en razón del color. Cuando el coordinador mencione un color, piensen en algún momento de su práctica docente que sentimos, experimenta, qué sensación les recuerda. Cuando yo les nombre, compañera, uno de estos colores, ustedes van a notar algo que les venga por decir. Si a mí me dicen blanco, pues yo recordaría el momento en el que llegan los niños, ese momento en el que ellos llegan el primer día de clases. El rojo para mí sería recordar todas aquellas actividades sociales y culturales. Y así, maestras, en cada uno de los sombreritos pueden anotar algo que ustedes les recuerde, les cause que haya sido o que es parte de nuestra labor docente. Algunos pueden ser recordar planeaciones, pueden recordar algún momento dentro de la intervención docente, alguna experiencia. De acuerdo al color, vayan ustedes colocando lo que cada color le genera recordar, lo pueden hacer, compañeras. Pueden dibujarse en una hojita los sombreritos e irlos colocando. Aunque me gustaría en lo particular, compañeras, que esta actividad no la lleven hecha. ¿Saben qué? La vamos a hacer allá. Yo voy a llevar impresa esta hoja y la vamos a hacer así rapidito, de una manera rapidita, porque en una lámina les voy a llevar el significado de cada acción y cada color. ¿Les parece? Entonces, esta no la hagan, la del sombrero, esta la realizamos ahí juntos. Dice, el sentido de la colaboración. Chris Kenwit y Murillo 2018. En el apartado de su libro, en la página 151, nos dice el sentido de la colaboración, compañeras. Y a partir de aquí les va a ayudar mucho para hacer el análisis de su narrativa, la cual inicié a describirles hace rato, que es el producto que subirá. Dice, no es fácil desarrollar la colaboración entre docentes y aun cuando los profesores trabajen de forma colectiva, esto no siempre supone intercambios profundos, sustanciales y transparentes.
sobre los fines de la educación, los dilemas de las prácticas o las demandas de aprendizaje. En una obra clásica, Sarazón en 1982 explica que hace falta mucha observación, discusión y comunicación entre las culturas escolares para reflexionar sobre los comportamientos profesionales y si proceden cambiarlos. La colaboración puede resultar estratégica para el docente en la medida en la que nutra de nuevas herramientas pedagógicas entre los procesos concretos de su práctica, reforzando así su autonomía y capacidad de decisión. Por ello, los docentes necesitan trabajar en entornos colaborativos donde aumente el apoyo mutuo, la responsabilidad compartida y la reflexión sistemática. No es un paso suficiente, pero sí, sin duda, un camino necesario para estimular la capacidad del cambio y la innovación en las escuelas. Y miren, compañeras, es de lo que tanto hemos hablado, ¿verdad? Cómo nos gustaría ser parte de un colegiado colaborativo realmente, que todas estuviéramos centradas, pero pues sabemos que hay una gran diversidad, pero al menos aunque nosotros seamos parte de estas características y que quizás poco a poco los demás compañeros se unan a ser parte de eso para lograr un cambio y una innovación, ¿verdad? Es parte de un verdadero trabajo colaborativo, esos apartados que nos brindan, ¿verdad? Estos dos autores. Dice, reúnanse en equipo y conversen respecto a las conclusiones anteriores que nos aportaron los autores. Guíense con las siguientes pautas, preguntas que están aquí. ¿Cuáles son las modalidades y formas que adopta la colaboración docente? ¿Qué distinción encuentran entre la colaboración y las políticas de trabajo? ¿Cómo impactan las prácticas colaborativas en el aprendizaje de maestras y maestros? ¿Alientan la capacidad colectiva para implementar procesos de innovación y mejora escolar? ¿Qué dificultades identifica para la colaboración en su centro de trabajo? ¿Qué propondría para superar esto? Pues es todo lo que hemos hablado, ¿verdad? En cuanto a las cuestiones políticas, también sociales, culturales, que emergen en todo este proceso de lo que es nuestra práctica docente para realmente llegar a ese trabajo colaborativo, compañeras. Lo que ustedes ya me han comentado, lo que se han enfrentado, lo que viven. Aquí, compañeras, en estas preguntas donde van ustedes a contestar esas situaciones, ¿verdad? Que se han vuelto los retos y los desafíos para el trabajo docente que nosotros realizamos, nuestros propios acompañamientos que a veces nos hacen falta, ¿verdad? De nuestras autoridades, nuestras compañeras. Y vamos a ir dando respuestas, compañeras, son compañeras, perdón, son maestras, estas preguntas son para reflexión y para que veamos qué tan importante es que lleguemos a realizar ese trabajo colaborativo y que nos facilitaría demasiado mucho de nuestro quehacer docente. Dice, la colaboración, más que reunirse, es un encuentro en lo que es una escena. Ahora profundicemos sobre la colaboración. Dice, en pareja reflexionen y complementen lo siguiente. Aquí van a complementar, compañeras, aquí ya no van a cuestionar. Dice, la colaboración genera un sentimiento de unidad en la educación preescolar y promueve relaciones más satisfactorias dentro de los docentes cuando se da en armonía, cuando hay respuestas favorables que contribuyan a la mejora de la toma de acuerdos y salir adelante en algunas de las actividades propuestas como centro de educativo. Eso sería mi aporte, ¿verdad? Todo no está ahí escrito lo que les acabo de decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos párrafos los vamos nosotros a completar con lo que quisiéramos o soñamos que se convierta ese trabajo colaborativo, ¿sí? Esos 4 puntos, compañeritas, es a completar con aquellas frases motivadoras a que nos ayuden en el proceso.
Y pues aquí, compañeras, después de ese análisis, les vuelvo aquí a proyectar lo que es la narrativa. Dice, de manera individual, recuperen sus notas y escriban sus propias narrativas, destacando las ventajas del trabajo colaborativo y lo que están dispuestos a aportar en este sentido. Expliquen qué estrategias de enseñanza identifican que puedan aportar al colectivo docente para que se logre este trabajo colaborativo. Y lo mismo que les comentaba hace rato, retomar algunas estrategias, retomar los desafíos, condiciones que ustedes han vivido, las pueden relatar ahí en el ámbito del trabajo, rescatar ventajas del trabajo colaborativo en el aula, ya les compartía yo hace ratito, de con los niños, con nuestros compañeros. Dice, trabajo que se puede hacer a computadora, compañeras, aquí nos piden, dice, en equipo de 2 o 3 integrantes construyan las conclusiones sobre lo que encuentran en común respecto al trabajo colaborativo y se elijan alguna manera de presentarlo. Ya lo que ustedes hayan entendido en base a lo que se les abordó aquí del trabajo colaborativo, podemos hacer un cartel, una dramatización, una narración, un diálogo. Esto quienes gusten pueden llevar apuntes por computadora, imágenes, algo a su creatividad. Aquí se los dejo, ¿sí? Dice, la colaboración con las familias, la diversidad de colores. ¿Por qué se nos dice aquí que es la diversidad de colores? Bueno, compañeritas, aquí nos habla de que nosotros vamos a analizar si en verdad tenemos esa factibilidad de saber cómo son las familias de nuestros alumnos. Dice, reflexionen acerca de lo siguiente. ¿Qué opinión tienen sobre el papel de las familias en el aprendizaje de las niñas y los niños? ¿Cómo es su relación con las familias de los niños? ¿Cómo colaboran con la escuela estas familias? ¿Cómo es su encuentro con las familias para la colaboración? ¿Qué estrategias realiza para conocer a las familias de acuerdo a lo que dice Seiden 2015? Las familias, ahí te marca, como organización familiar son una construcción social en constante cambio. ¿Será cierto? Los cambios que tienen las familias nos impactan. Cambian de acuerdo con el momento histórico, los roles, las tradiciones de la sociedad en la que están insertas. Es importante considerar las problemáticas que se viven cotidianamente respecto a los vínculos con las familias. Dice, se parte del hecho de que lograr un desarrollo solidario y comprensivo de las familias permite mirar posibilidades para los procesos formativos de los niños en preescolar. Dice, lee el siguiente testimonio sobre las familias de un docente. Dice, como educadora, espero el doble de apoyo incondicional de los padres de familia en las actividades, pero en su mayoría no tengo ni señales de humo. Noto que los padres de familia, en mi mayoría, han mantenido resistencia al cambio y anhelan el regreso pronto al aula. La paciencia y el tiempo de calidad parece estar agotado. Bueno, aquí, ¿verdad? Como una maestra se expresa de lo que vivió, de que no ve pues participación de los padres y que en ese proceso de pandemia pues lo que ellos ya querían es que ya regresaran a la escuela, no les importaba en qué situación nos estaban dejando a los niños ni cómo impactó todo eso. Y así, maestra, de esta manera son actividades estas para analizar, para que nosotros reflexionemos. Aquí dice, la escuela preescolar registra tensiones en torno a la confianza de las familias hacia maestras y maestros a cargo de niños y niñas en la que docentes hacia los grupos familiares, lo que genera desconfianza y pone en tela de juicio su ética, así como su capacidad técnica. Otros aspectos es la falta de comunicación, ya no se responden a sus experiencias respecto a las familias y viceversa. Pues aquí nos invita ya esta parte, compañeras, al análisis de la familia, buscar estrategias de vinculación, la empatía entre las familias y nosotros, nuestra manera de cómo comunicarnos, qué elementos debemos tener presente para avanzar hacia una colaboración auténtica con los padres de familia. Aquí entra el tacto pedagógico y pues el cierre, compañeras,
Es en reunión general plantear acciones para mejorar un cambio cultural en las relaciones con las familias. Pues ya, compañeritas, aquí cabe mencionar que ya dependerá de nuestros centros de trabajo, ¿verdad? Cómo vamos nosotros a trabajar, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llevar a cabo cada una de esas actividades y desarrollarlas. Eso sería todo, compañeros. Ahorita voy a subirles el video, vamos a ver si quedó y si no más tarde tendríamos que venir grabando otro, pero espero que si no se haya quedado bien, ya ahí va lo que es el producto. Más al rato me meto a plataforma a ver si ya está activado lo que es la encuesta y un foro en el que te hablan sobre precisamente lo que es el trabajo colaborativo, ¿sí? Y el acompañamiento.